Vamos a hablar de las aplicaciones de los sistemas de primer orden y de la transformada de Laplace. Las aplicaciones que puede tener este tipo de sistemas de primer orden básicamente van relacionados a la medición de sensores, a los sistemas de control automático y a la respuesta en circuitos digitales con respecto a la frecuencia. Siguiente. Introducción. En esta presentación vamos a enfocarnos en los sistemas de primer orden, especialmente aquellos implementados en la electrónica. Para resolver este tipo de sistemas se utiliza una herramienta muy importante, la transformada de Laplace. Esta permite convertir ecuaciones diferenciales en expresiones algebraicas más simples, lo que facilita mucho el análisis del comportamiento del sistema. Esto es especialmente útil cuando queremos estudiar cómo responde un sistema ante diferentes señales de entrada, como escalones o impulso. Los sistemas de primer orden son fundamentales en la ingeniería porque representan el comportamiento dinámico más básico. Por eso, entenderlos bien nos sirve como base para diseñar, analizar y controlar sistemas mucho más complejos. ¿Qué es un sistema de primer orden? Un sistema de primer orden matemáticamente se representa con una ecuación diferencial donde la derivada de mayor orden es de primer grado. Aquí podemos observar un ejemplo de ello. En el campo de la electrónica, estos sistemas son comunes en circuitos que reaccionan ante variaciones en voltaje o corriente. Su comportamiento dinámico depende de la tasa de cambio de una sola variable. Por eso los usamos como modelo para analizar y diseñar sistemas de respuesta rápida. Los sistemas de primer orden y Laplace. Los sistemas de primer orden, comunes en procesos electrónicos como circuitos RC y RL, los circuitos RC y los circuitos RL son circuitos de resistor capacitor o de resistor bobina. Se describen mediante ecuaciones diferenciales de primer grado que representan cómo va variando una señal, ya sea de respecto al voltaje, frecuencia y el tiempo. Para resolver estas ecuaciones puede resultar un poco complejo, por lo que se recurre a las ecuaciones diferenciales. En este caso, lo, lo que más nos conviene es utilizar la Laplace, una herramienta matemática que convierte dichas ecuaciones en expresiones algebraicas en el dominio de frecuencia. Esto facilita el análisis del comportamiento de sistemas frente a distintas señales de entrada, ya que la mayoría de los circuitos depende o de frecuencia o de voltaje y todo va con relación al tiempo para asegurar un funcionamiento óptimo del mismo. Así, la transformada de Laplace se convierte en un recurso esencial para comprender, diseñar y optimizar los sistemas de primer orden en las ingenierías relacionadas con la electrónica. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de las aplicaciones que puede tener los circuitos. Principalmente lo, lo, lo más relacionado a los circuitos en electrónica son los circuitos RC, los filtros electrónicos, pasabajos y pasaaltos. ¿Qué significa esto? Un circuito que tiene un filtro, como bien lo dice su nombre, filtra frecuencias no deseadas o solo deja pasar las frecuencias que nosotros le permitimos al circuito. ¿Cómo determinamos esto? A través de ecuaciones, más concretamente ecuaciones diferenciales y para resolver estos circuitos, estas fórmulas, utilizamos la transformada de Laplace. Otro ejemplo son la carga y descarga de capacitores. Un capacitor funciona como una batería, pero si el capacitor no está en un estado óptimo de carga, no va a pasar la corriente. Necesitamos que el capacitor esté cargado a cierta capacidad sin saturarse para que el funcionamiento del circuito sea óptimo. Pero, ¿qué sucede con esto? El circuito se ve afectado por frecuencia que afecta al capacitor. Y si el capacitor se ve involucrado en una frecuencia no deseada,
no vamos a tener un funcionamiento óptimo. También lo que hace un capacitor es un filtro electrónico que permite pasar las frecuencias que necesitamos, ya sea en audio, fotografía, un circuito analógico y cómo determinamos las frecuencias deseadas, altas y bajas o medios. Para determinar estas frecuencias necesitamos las ecuaciones diferenciales. Siguiente, por favor. Aplicaciones. La medición de sensores. Muchos sensores generan señales ruidosas. Los filtros RC ayudan a limpiar estas señales. Este, no sé si han visto un ejemplo básico, son los audífonos, los de cancelación de ruido. ¿Qué, qué hace un audífono con cancelación de ruido? Emite frecuencias contrarias a las que estamos captando y filtra las frecuencias. ¿Cómo las filtra? Con circuitos RC. Para determinar esas frecuencias, se hace un cálculo previo y se determina las frecuencias que necesitamos eliminar. Los sistemas de control automático pueden ser motores o válvulas, puede ser un, un circuito electrónico y que ese circuito electrónico maneje elementos piezoeléctricos o maneje sensores de temperatura como hornos industriales. Puede ser una respuesta transitoria en circuitos digitales, para suprimir picos de voltaje o caídas de tensión. No nomás sirve los filtros para las frecuencias, sino también para controlar los voltajes, tanto de subida como de bajada, y hacer una carga y una descarga del capacitor. La siguiente diapositiva les vamos a presentar un ejemplo gráfico de cómo se hacen los cálculos de los circuitos RC y cómo determinamos esos valores con las ecuaciones diferenciales. Siguiente. A continuación, como dice mi compañero, veremos un ejemplo práctico o más bien un ejercicio en el cual, con el uso de las ecuaciones perdón, las ecuaciones diferenciales, veremos cómo un capacitor se carga de forma escalonada. Como podemos observar en la imagen, es un capacitor de un nanofaradio que tiene una entrada de 5 voltios y justo entre el capacitor y la entrada de voltaje está una resistencia de 1 kiloohmio. Aquí hacemos uso de las leyes de Kirchhoff, en las que el voltaje de entrada es igual al voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor. Ah, sabemos que el voltaje de la resistencia es igual a la resistencia por I en dominio del tiempo. Y es igual al capacitor por la derivada de capacitor en dominio del tiempo sobre la derivada del tiempo, perdón, que esta es la ley del capacitor. Al hacer el intercambio con la transformada de Laplace, nos queda ya una ecuación más simple, en el que solo se multiplica la resistencia, que es 0.001, por S, el voltaje del capacitor en S, más el voltaje del capacitor igual en dominio del S. Así vemos que la transformada de Laplace es 5 sobre S. Sustituyendo, y despejando y aplicando fracciones parciales, tenemos que 5 es sobre S por 0.001 S más 1 es igual a S más B sobre 0.001 más 1. Al multiplicar los ambos lados por 0.001 más 1 más BS, nos queda ya los valores a resolver. Y al invertir la transformada y hacer las operaciones correspondientes, tenemos que el resultado final es 5 por 0.005 por E a la menos 1000 en el dominio del tiempo para todo T mayor a 0. En este ejemplo, como bien explicado, por las leyes de Kirchhoff, explicamos cómo un capacitor se va cargando de manera escalonada.
Siguiente, por favor. En la gráfica vemos cómo el capacitor se va formando o cuál es la curva para que el capacitor se vaya cargando. Como observamos en la gráfica, vemos que a los 5 milisegundos ya está prácticamente cargado. O sea que tiene un 99% casi de su carga completa, lo que significa que en este punto del tiempo el capacitor va a transferir el voltaje. Eh, La relación entre la corriente y el sector de un capacitor está dada por I en la constante del tiempo que multiplica el capacitor por la derivada de C sobre del dominio del tiempo, por la derivada perdón, del voltaje del capacitor en dominio del tiempo. Y la corriente del capacitor depende de cómo cambia el voltaje en el tiempo, por eso su comportamiento es dinámico y no puede describirse con valores estáticos. No se puede usar solo ecuaciones algebraicas porque no capturan la relación temporal entre voltaje y corriente. La transformada de Laplace, en este caso, nos permite convertir estas ecuaciones diferenciales en algebraicas, haciendo así que su resolución sea más fácil en el dominio de la frecuencia. Usar diferenciales en dominio de Laplace permite modelar con precisión el comportamiento del circuito y resolver el sistema de una manera más rápida y efectiva. Como conclusión tenemos, vimos lo que es un sistema. ¿Qué es un sistema? Es un módulo ordenado de elementos que se encuentran e interactúan entre sí. Este, Vimos las ecuaciones diferenciales, por qué se tiene que usar ecuaciones diferenciales. Simple, porque tiene una relación en tensión y corriente y es diferencial. Las ecuaciones algebraicas no pueden capturar esos valores. Utilizamos el método de Laplace porque es lo más adecuado para este tipo de circuitos. También, los circuitos electrónicos y las ecuaciones diferenciales van muy de la mano en cuestión de los componentes, en este caso los capacitores. En este curso vimos las ecuaciones diferenciales ordinarias y este tema fue muy de la mano al curso de métodos 2 porque los sistemas de primer orden dependen, es lo más parecido a una ecuación diferencial ordinaria, porque solo se trata de una frecuencia. Si queremos algo más complejo, ya son otros temas, también son ecuaciones diferenciales, pero es algo más complejo. Y en conclusión, los sistemas de primer orden son esenciales en la electrónica porque nos permiten entender y predecir cómo responden ciertos circuitos ante los cambios de señales eléctricas, ante los cambios de frecuencia y la variación de voltaje. Nos sirven para analizar el comportamiento de forma precisa, tener un circuito controlado y poder nosotros darle la tranquilidad al cliente, a la persona, al maestro o a la práctica de que nuestro circuito va a estar bajo control por medio de las ecuaciones diferenciales y teniendo un valor teórico y hacerlo tangible, hacer algo práctico. Y uno de los resultados claves que se obtiene es que en la respuesta del sistema, cómo sube o baja el voltaje, como en las gráficas, cómo se va cargando y descargando el capacitor. Ese es el ejemplo más claro que podemos hacer acerca de un sistema de primer orden y de cómo podemos nosotros calcular una frecuencia, cómo a partir de un sistema de primer orden nosotros podemos tener un control preciso acerca de nuestro circuito RC o RL. Y sería todo. Muchas gracias. Fuimos Gera, Mar y su compañero Horacio, y esta fue nuestra presentación. Gracias.